asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Buen Año. Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras. Hace muchos años, cuando un poeta amigo, uno de esos locos iluminados, alguna vez mirando un grupo de árboles hermosos que tenía cerca de la casa de mis padres en un pueblito llamado Santa Lucía, me dijo: la naturaleza es parte de mi cuerpo, es una extensión de mi cuerpo, es mi cuerpo prolongado. Realmente quedó grabado en mi cabeza, quedó grabado en mi cabeza como una revelación, porque me hizo darme cuenta de que en realidad los seres humanos no estamos divorciados de ella, somos parte de la naturaleza. Es más, nosotros somos la naturaleza, y todo lo que hagamos en contra de ella, la hacemos en contra de nosotros mismos, y todo lo que hagamos a favor de ella es a favor de nosotros y de nosotras, la especie humana. Por eso, cuando conversando con algunas personas me decían que no comprendían cómo era posible que dijéramos que la naturaleza era sujeto de derecho, yo me preguntaba: ¿es que acaso los ríos, nuestros ríos, no tienen el derecho a fluir, a crecer y a estar libres de contaminación, de desechos tóxicos, líquidos o sólidos? ¿Es que acaso nuestros cerros y montañas no tienen el derecho a preservar y proteger su integridad y a no ser cercenados y demolidos como un objeto cualquiera? Yo contemplo con mucho dolor cómo en mi ciudad, Guayaquil, la ciudad en donde vivo, cada vez tenemos menos cerros. ¿Es que acaso nuestros bosques no tienen el derecho a existir, a evolucionar y a cumplir sus ciclos vitales, dotando de oxígeno, de sombra, de luz, de vida nuestra tierra? Y los bellos manglares de raíces aladas, los bellos manglares que son ecosistemas por sí mismos, ¿en nombre de qué o de quién se los tala? Alrededor de 254.000 hectáreas han sido taladas en 4 provincias costeras. Camaronera, sin ton ni son, las han arrasado. Y cuando las comunidades han protestado, cuando grupos humanos han protestado, los han criminalizado, porque los propietarios argumentan que ha habido invasión de predios, que están invadiendo su propiedad, como que si la naturaleza, que nos dota de oxígeno y de vida, tuviera dueño. ¿Es que acaso las especies animales no tienen el mismo derecho a existir en la tierra, al igual que la especie humana, y pueden ser extinguidas libremente o torturarlas solo por placer o por diversión? ¿Es que acaso las futuras generaciones, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos y bisnietos, no tienen el derecho a heredar un país sustentable, íntegro, con toda su rica y extraordinaria megadiversidad, con todos sus recursos naturales intactos? ¿Qué derechos tenemos nosotras y nosotros en considerarnos el ombligo del mundo, los reyes de la creación, en esa visión antropocéntrica que atropella sin ningún pudor a la naturaleza, que la agrede, que la depreda, subastando el futuro de la nación y el mundo y hipotecando el futuro de nuestros hijos? En esta Constitución revolucionaria, en esta Constitución histórica, porque estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Marta Roldós, que en este momento estamos haciendo historia y que debemos ser muy conscientes de todas las implicaciones maravillosas que tiene para nuestra vida, para la vida del país, para la vida del planeta, esto que estamos haciendo hoy día. La naturaleza, por esto, tiene que ser sujeta de derechos, porque siempre ha sido vista como objeto de expropiación y de explotación, como meros recursos naturales, como otro objeto de consumo ilimitado,
cuando en realidad estamos consumiendo sin control en una actitud, en conductas suicidas, nuestra propia casa, nuestra propia piel, nuestro propio hábitat. En la visión antropocéntrica de dominar o controlar la naturaleza, no nos damos cuenta que nosotros y nosotras somos la naturaleza, que somos parte de ella y que todo lo que hagamos en contra de ella, lo hacemos en contra de nosotros mismos. La naturaleza tiene que ser reconocida como alguien y no como algo, como han dicho siempre nuestras comunidades ancestrales. Esta definición de la naturaleza como alguien, como un ser vivo, viene correspondida con las actuales investigaciones científicas. El padre de la ecología, no recuerdo bien el nombre, porque es un apellido en inglés, Lovell, no recuerdo porque es difícil para mí, pero fue premio Nobel de Ciencias, hablaba de la naturaleza como un ser vivo, como Gaia, le puso incluso un nombre, Gaia, un ser vivo que se autorregula, un ser vivo que tiene con todos sus sistemas, y esa es la naturaleza, un ser vivo integral. Muchos se preguntan también, y se lo han preguntado en el seno de esta asamblea anteriormente, ¿cómo puede ser la naturaleza un sujeto de derechos si no tiene voluntad, si no es una persona, como nosotros en lenguaje humano llamamos persona? Pues la naturaleza sí tiene voz, la naturaleza se está dejando escuchar siempre. Miren ustedes las inundaciones que tenemos, miren ustedes los deslaves, las catástrofes naturales. ¿A qué se deben? Muchos de estas catástrofes naturales se deben precisamente a la obra humana, se deben precisamente a que estamos agrediendo los derechos no reconocidos aún de la naturaleza. Por otro lado, también hay que considerar que hay personas que no tienen voz, pero a los que se les reconoce sus derechos constitucionales, como se ha dicho aquí, los niños y las niñas, por ejemplo, tienen derechos constitucionales, pero sin embargo sabemos que no tienen voz en la Constitución. A la naturaleza, a los derechos de la naturaleza serían garantizados por el Estado, también por una defensoría de la naturaleza, y también le podrían garantizar los pueblos y comunidades. Naturalmente, este derecho del que estamos hablando es un derecho que rompe paradigmas, es una ruptura con el pasado, una osadía podríamos llamar de tipo legal, pero recordemos que en su tiempo también lo fue el pedir la libertad de los esclavos, en una época en que se consideraba del todo legal y hasta moral la esclavitud, defendida en ese entonces por la religión, defendida por la costumbre, por las tradiciones y por las leyes de ese entonces. También, como dijo una compañera anteriormente, fue una ruptura, fue algo que provocó escándalo y desgarramiento, y un desgarramiento brutal, una osadía era llamado esto, el hecho de pedir derechos políticos, derechos civiles para las mujeres. Hace 2 siglos atrás esto era realmente un verdadero desafío a las sociedades entonces. Para que los cambios en nuestra sociedad asambleísta. Para que los cambios, gracias presidente, para que los cambios en nuestra sociedad se concreticen, para que estos ideales a los cuales aspiramos como sociedad se hagan realidad, es esencial que sean reconocidos los derechos de la naturaleza en la Constitución y luego en las leyes respectivas, pues será la única manera que podamos defenderla, pues la actual normativa no permite hacerlo, pues los ecosistemas, y lo estamos viendo en el caso de los manglares, son tratados como mercancía y como objeto de explotación, y los daños en la naturaleza son vistos y evaluados en función de los daños que acarrea al ser humano y no al ecosistema en sí mismo. Por eso, compañeros, quiero recordarles también que el hecho de que estemos aquí hablando de los derechos de la naturaleza habla también de una profunda evolución de la conciencia humana, impensable generaciones atrás, de un profundo sentido, de un profundo sentido, me queda una línea,
de un profundo sentido y compromiso ético y bioético por la vida y la preservación de la megadiversidad de la naturaleza en este milagro al que le llamamos vida. Asambleísta Grefa, por favor.